en esta diapositiva donde se va a mostrar esta imagen del diagnóstico en base a la punción aspirofina. ¿No es cierto? Entonces, en estos pacientes hay las siguientes posibilidades. Cuando se ha hecho esta punción, la citología nos puede salir maligna, en cuyo caso se denomina positiva. Y estos pacientes van a pasar a cirugía. La otra posibilidad, que sea benigna, o sea, negativa para malignidad. Y ahí, según el estudio ecográfico, sabemos que pueden ser quísticos y sólidos. Si es quístico, cuando se ha hecho la punción, se puede haber aspirado esta lesión quística. Entonces, posteriormente, si es que hay recurrencia de la lesión quística, va a ir a cirugía. Y la otra posibilidad es ir solamente a observación. La otra posibilidad es de una lesión sospechosa o indeterminada por la punción aspiración con aguja fina. Ya, como es sospechosa o indeterminada, va a ir a la cintilografía. Y ya sabemos que en la cintilografía los nódulos pueden ser calientes o pueden ser fríos. Son calientes cuando va a concentrar el radiotrazador, y quiere decir que hay actividad hormonal. Y ahí se tiene que determinar si este nódulo caliente es dependiente o independiente. Se dice que es dependiente cuando la hormonoterapia supresiva va a causar efectos y disminución de la lesión. ¿No es cierto? Y los otros casos, cuando es frío. En ese caso, cuando siendo caliente, es un nódulo autónomo que no disminuya con la hormonoterapia. En ese caso debe ir el paciente a cirugía. Y la otra posibilidad de la cintilografía es que el nódulo de entrada sea frío, que no capte a la sustancia de radiotrazadora. Y también entonces son sospechosas de neoplasias y van a ir a cirugía. Finalmente, si la punción no ha podido diagnosticar o ha sido insatisfactoria, va a haber una segunda posibilidad, una segunda punción, aspiración con aguja fina, y en este caso es mejor hacerla guiada con ecografía, como hemos visto ayer. ¿Ya? Entonces, este cuadro es para determinar el diagnóstico en la base a la punción, aspiración con aguja fina. Otro medio de diagnóstico, como habíamos dicho, es la cintilografía. Se utiliza sustancias radioactivas y se va a ver cómo capta la glándula tiroides. En esta parte, en la figura A, por ejemplo, hay un área fría en este sector. Es en la parte lateral del lóbulo derecho. Aquí está. Vean cómo el lóbulo derecho capta las sustancias radiotrazadoras, al igual que el izquierdo. Pero en este segmento lateral del lóbulo derecho no hay captación. Aquí igual, hay áreas funcionantes y no funcionantes en un pequeño bocio multinodular, ¿no? Aquí hay segmentos que no captan, ¿no? ¿Cierto? Entonces, un bocio multinodular. Y finalmente, en el otro, hay un nódulo frío grande en el lóbulo derecho inferior. Vean ustedes, aquí, este es un nódulo frío, porque no está captando y es una lesión grande. ¿No es cierto? Entonces, de alta sospecha. Otro medio de diagnóstico es la tomografía axial computarizada. Vamos a tomar una placa entonces a nivel del cuello y también la parte del tórax en la parte superior. Y ahí se van a identificar, como ustedes ven, vean ustedes, supuestamente esto es la tráquea, ¿no? El orificio por donde va a pasar el aire. Y la mitad está ocupada por una lesión sólida. Entonces es una invasión traqueal
por un cáncer recurrente. ¿Ya? Dato muy importante. Si nosotros hacemos una radiografía de tórax, un paciente con estas características también, veamos, puede tener un bocio subesternal grande. Y en este caso, la tráquea va a estar desviada a la izquierda. Vean ustedes, aquí está. ¿No? Entonces, seguramente el nódulo está acá y está comprimiendo la tráquea, que lo está desviando hacia la izquierda. En cuanto a la estadificación de los tumores de la glándula tiroides, vamos a ver en el sistema TNM de la Asociación Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El T significa tumor, el N ganglio y la M metástasis. En el factor tumor o T, entonces TX, no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar el tumor primario. T0, no hay evidencia de tumor primario. T1, el tumor es igual o menor a 1 centímetro en su dimensión mayor y está limitado a la glándula, que quiere decir que no sale hacia estructuras vecinas. T2, tumor mayor a 1 centímetro, pero menor a 4. Entonces, entre 1 y 4 centímetros en su diámetro mayor y está limitado a la glándula. T3, tumor de más de 4 centímetros en su diámetro mayor, limitado a la glándula también. Y finalmente el T4, este ya es un tumor de cualquier tamaño, ven ustedes, pero que se ha extendido más allá de la cápsula tiroidea. Ya ha salido de la glándula tiroides, por eso es un T4. Está tomando estructuras vecinas. El factor N o ganglionar. Tenemos el NX, que no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar los ganglios cervicales. N0, no hay evidencia de ganglios metastásicos. N1, hay presencia de ganglios metastásicos. Se dicen que es N1A si hay metástasis homolateral, o sea, ganglios en el mismo lado donde se encuentra el tumor. Y el N1B, hay metástasis bilaterales en la línea media contralateral, cervicales o en mediastino. Es un caso mucho más serio. Y luego, finalmente, el factor de metástasis o MX no se obtienen mínimos requerimientos. Y el M0 no hay metástasis a distancia. Y el M1 hay presencia de metástasis a distancia. Ya será cerebral, ya será pulmonar, hepático, óseo, etcétera, etcétera. Ahora, con esto del TNM se obtienen los estadios, ¿no es cierto? Los estadios, ¿cómo van a ser para el cáncer papilar folicular? O sea, a los bien diferenciados. Aspecto importante a tener en cuenta es la edad. Y se consideran a los que tienen menos de 45 años y más de 45 años. A quienes se les llama que tienen un estadio 1, a un tumor de cualquier tamaño, si hay o no hay ganglio es la misma cosa, hay o no hay metástasis es la misma cosa. Es un estadio 1, cuando es menor de 45 años. Si tiene más de 45 años, tendrá que tener un T1, N0 y M0. Un tumor chiquito, pero sin ganglio y sin metástasis. Se denomina estadio 2 cuando es un tumor de cualquier tamaño, cualquier N, pero ya tiene metástasis a distancia. Pero como es menor de 45 años, se considera estadio 3 a un M1. Y en los mayores de 45 años se considera un estadio 3 cuando tienen un tumor ya un poco más grande, T2 a T3, sin ganglio y sin metástasis. Y también se los considera estadio 3 cuando tienen un T4, tumor grande, con extensión a órganos vecinos, N0 y M0. En cambio acá, en el menor de 45 años, no hay demostración.
En el estadio 4, igual, no existe su forma de presentación en menores de 45 años, pero sí en mayores de 45 años, donde no interesa el tamaño, pero ni tampoco el ganglio, pero si hay metástasis a distancia, es un M1, es un estadio 4 del cáncer papilar folicular en mayor de 45 años. ¿De acuerdo? Ese es el cáncer papilar folicular. Si hablamos del medular, también estadios de 1 al 4. Estadio 1 es un tumor pequeño, N0, M0. Un estadio 2 ya es un tumor más grande, entre 2 y T4, sin ganglio, sin metástasis. Estadio 3 no interesa el tamaño, pero sí que hay un ganglio positivo y es M negativo. Y finalmente en el estadio 4, cualquier tamaño de tumor, cualquier ganglio, pero lo que interesa es que tiene metástasis a distancia para ser un estadio 4. Con esas características, entonces, nosotros vamos a hablar del tratamiento. Y entre las formas terapéuticas tenemos la cirugía, el iodo radiactivo, la supresión de la hormona estimulante del tiroides y la quimioterapia. Todos estos elementos de tratamiento se elegirán según el tipo histológico y el estadio clínico, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de una tiroidectomía total. Serán los carcinomas bien diferenciados, papilares y foliculares en todos sus estadios, excepto en aquellos tumores menores de 1 centímetro y en pacientes menores de 45 años, donde se realizará una tiroidectomía casi total. Solamente en esta excepción. El resto de los estadios se hace una tiroidectomía total. ¿No es cierto? ¿Y por qué hemos dicho que debemos hacer una tiroidectomía total? Hemos hablado que en estos casos papilares foliculares el tumor es multicéntrico, ¿no es cierto? Por esas características no podemos retirar solamente el nódulo, sino toda la glándula. El carcinoma medular, ya sabemos que es un tumor mucho más agresivo que el papilar folicular, por lo cual requiere de hacer una tiroidectomía total. Y el carcinoma indiferenciado, con mucha mayor razón, hemos dicho que su sobrevida es apenas 6 meses, entonces debemos retirar lo máximo posible para darle más sobrevida a este enfermo, tiroidectomía total. Otros aspectos que debemos considerar para realizar tiroidectomía total es la extensión extracapsular. Cuando son cánceres mayores de 4 centímetros. Cuando tienen una adenopatía cervical contralateral, eso es mal pronóstico. Cuando hay una metástasis a distancia, igualmente mal pronóstico. Cuando es un cáncer localmente invasivo, o sea, agresivo, como es el carcinoma indiferenciado. Y subtipos de mal pronóstico, como hemos dicho, medular indiferenciado. Esos son aspectos importantes para indicar la tiroidectomía total. Bien, tanto estamos hablando de la tiroidectomía total que vamos a ver cómo se la realiza. Esta es una figura donde tenemos los diferentes aspectos de la realización de esta tiroidectomía. Se le coloca al paciente bajo los efectos de anestesia general, está intubado y el paciente va a estar con hiperextensión del cuello. Habitualmente les colocamos una especie de almohadilla debajo de los hombros para que la cabeza esté en hiperextensión y el cuello pueda mostrarse de una mejor manera. Entonces ahí tenemos la figura donde están los esternocleidos mastoideos
se ve muy bien. Entonces aquí la horquilla external. Generalmente vamos 1 a 2 dedos por encima de esta horquilla y ahí hacemos una demarcación. Y luego tomamos un hilo, una seda 3 ceros y hacemos coincidir ese punto y vamos a extendernos a ambos lados de acuerdo al tamaño del tumor que tenemos en la glándula tiroides. Generalmente no debemos hacer incisiones ni muy pequeñas ni muy grandes. Una vez que se ha demarcado, se inicia entonces la cirugía, bisturí fino, y se hace la primera sección de la piel, celular subcutáneo, y luego nos vamos hacia el músculo cutáneo. Seccionamos aquí, ven, el músculo cutáneo ya seccionado. Después de seccionar el músculo cutáneo, tenemos que ir levantando el colgajo superior. ¿No es cierto? Como se ve aquí en la figura, se da al ayudante, generalmente se utilizan unas pinzas ALICE para poder levantar y se hace de la manera que están viendo. Y el límite superior vamos a ir hasta en el lugar que se encuentra el cartílago tiroides. Y lateralmente también, ¿no? Entonces se levanta esa colgajo superior teniendo cuidado porque aquí están las yugulares anteriores, ¿no? Las venas, para que no sangren. Y hacemos de la misma manera el colgajo inferior que va a desprender hasta la horquilla external. Y luego de eso tenemos ahí expuesto y aquí están los músculos esternocleidomastoideo y esterno-ioideo, ¿no es cierto? O sea, músculos pretiroideos. Tenemos que hacer una incisión en la línea media, como ven aquí en la figura. Esto se realiza en la hoja anterior de la aponeurosis cervical profunda. Es igual como cuando estamos en el abdomen, cortamos en la línea media, ahí tenemos. Luego de haber seccionado esto, entonces vamos a tratar estas venas yugulares anteriores, si las ligamos y están sangrando. Y luego levantamos y vemos aquí la hoja media de la aponeurosis cervical profunda, también llamada cápsula quirúrgica o falsa. Entonces nosotros ingresamos a donde está la glándula tiroides y vamos a ir desprendiendo en forma roma, como se ve en la figura, con el dedo. En forma muy cuidadosa, entonces desprende hacia los lados hasta llegar a abrir toda la glándula, a mostrar toda la glándula tiroides en sus lóbulos derecho e izquierdo, istmo y el lóbulo piramidal. Entonces, una vez que se tiene eso, se toma ya una gasa y vamos a intentar. Se inicia en sí la tiroidectomía yendo a descubrir la arteria tiroidea superior del lado que queremos operar, en este caso del lado derecho. ¿No es cierto? Entonces se separan los músculos y se obtiene así como ven acá en la figura. Aquí se ve muy bien la arteria y la vena tiroideas superiores. Y como dijimos en la anterior clase, va a estar acompañando a estos el ramo externo del nervio laringeo superior, ¿no es cierto? El ramo externo. Entonces, ya hemos dicho, la lesión de esto produce una débil voz. Por lo tanto, debemos tener cuidado y realizar. Vamos a sujetar, vamos a colocar las pinzas en esta parte un tanto inferior. Como se ve aquí en la figura, se toman los vasos, se identifican bien y se toman con 3 pinzas. 2 pinzas que se van a quedar, digamos, al lado del paciente y una pinza al lado de la glándula tiroides. Y se va a seccionar ahí. Una vez seccionado eso, entonces se hace la ligadura, doble ligadura, porque es una arteria que produce una hemorragia terrible, hay que tener mucho cuidado. Una vez que se ha desprendido o se ha ligado la tiroidea superior,
Entonces vamos a traccionar el lóbulo derecho de su parte superior de la glándula tiroides y se va a llevar hacia abajo y hacia adentro, de tal manera que vamos a identificar la parte laxa y se va a ir desprendiendo. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a encontrar la glándula paratiroides. En lo posible hay que ver la glándula paratiroides para conservar y no sacárnoslas todas. Aquí en la figura ya se ve, miren ustedes, aquí está la glándula paratiroides. ¿Sí? Lo importante en este caso es que la proximidad que se tiene también con el nervio laríngeo recurrente. Entonces se sigue desprendiendo este lóbulo derecho. Vean ustedes, aquí está la glándula paratiroides superior, ¿no? Porque hay otra abajo. Y aquí ya podemos identificar el nervio recurrente laríngeo, que no siempre se lo ve, pero sabemos que está ahí y debemos evitar. Y el cuidado máximo es cuando debemos ligar la arteria tiroidea inferior, porque va a estar cruzando ahí el nervio recurrente laríngeo. Y vean ustedes, puede pasar por encima o puede pasar en medio de sus dos ramas o puede pasar por abajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego de haber ligado esta arteria, ya se va a ir a seccionar el ligamento suspensorio. Y después se continúa la cirugía. Ven ustedes, ya tenemos aquí la observación de la tráquea. ¿Sí? Ahí se ha seccionado y ahí se va a ver si nosotros vamos a hacer una hemitiroidectomía más itzmectomía o vamos a hacer una tiroidectomía total. En este caso muestra una hemitiroidectomía derecha más itzmectomía. Se está retirando además el lóbulo piramidal. Pero vean ustedes, se está seccionando a nivel del istmo, ¿no es cierto? Ahí está. Y esa es la hemitiroidectomía que puede ser retirada. Entonces, si nosotros vemos si necesitamos hacer la tiroidectomía total, entonces completamos, como se ve en la figura, estamos separando de la tráquea. Son los anillos traqueales y se está seccionando y separándolo el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, ¿no es cierto? Se pueden hacer de esta manera o de otra manera también, como habíamos comenzado en la arteria tiroidea superior. Aquí también se puede iniciar en la arteria tiroidea superior del lado izquierdo y se sigue los mismos pasos. Y finalmente se retira la glándula. Una vez que se ha retirado la glándula, debemos ocuparnos un buen momento para realizar un lavado del lecho operatorio y hacer una hemostasia rigurosa. Eso quiere decir, tenemos que quemar o ligar todos los lugares donde haya algo de hemorragia. Cuando ya no hay nada allá, entonces preferimos en este lugar donde se ha quedado el lecho, antes de hacer la sutura de unión, depositamos ahí unos drenajes denominados de Hemovac o Hemosuc, que funcionan por aspiración, ¿no? Se colocan ahí y estas mangueras de drenaje van a salir más o menos por acá. Hecho esto, se cierra. Entonces se cierran, aquí tenemos los músculos infraioideos que se van a suturar en la línea media. ¿No es cierto? Esto va a quedar así, como ya han visto, y finalmente se sutura hasta la piel. Y se hace la curación de esa manera. Entonces aquí van a salir dos mangueras, ¿no?, de polietileno generalmente y con su aparato de succión para mantener sin sangre en el interior del lecho quirúrgico.
Dicho esto, entonces, tenemos que saber cuáles pueden ser las complicaciones postquirúrgicas específicas. Una hemorragia importante. Puede haber un hematoma sofocante y el tratamiento va a ser el drenaje, la hemostasia, y puede aplicarse también corticoides para disminuir el edema laringio, ¿cierto? Como antiinflamatorio. Pueden haber lesiones nerviosas, ya hemos dicho, del laringio inferior o del laringio superior, que es en su rama generalmente externa, ¿no es cierto? Cuando es la lesión del nervio recurrente laringio, ya hemos dicho los problemas que puede haber con las cuerdas vocales. Si es que es de un lado, puede ocasionar ronquera, pero si es de los dos lados, puede dar problemas más serios que requieran que se realice una traqueostomía. Otro problema que podemos tener como complicación de cirugía es el hipoparatiroidismo. Si hacemos una tiroidectomía total, de repente han salido las 4 glándulas o la hemos dejado sin irrigación y ha tenido isquemia, ¿no? En ese caso se debe utilizar como tratamiento el gluconato de calcio y eso ya se utiliza inclusive ya en el intraoperatorio, ya se puede poner la primera dosis de gluconato de calcio al 10%, más vitamina D. Otra complicación es la crisis tirotóxica en pacientes no preparados para cirugía. Esto cuando estamos hablando de pacientes con hipertiroidismo, como hemos visto ayer, ¿no es cierto? Si es por cáncer, bueno, no es necesario, no va a haber esta complicación. Ya sabemos que el tratamiento es con beta bloqueadores, propanolol, corticoides, hidratación, iodo de potasio y oxígeno. Manejo de los grupos ganglionares, importante, ¿no? Se debe explorar los ganglios recurrenciales, en la parte media, los paratraqueales y los mediastínicos superiores desde el cuello. No se justifica el vaciamiento ganglionar profiláctico. O sea, si no hay ganglios positivos, no hay para qué retirarlos. Si es que hay adenopatías positivas, sí se debe hacer una disección cervical radical modificada. Cuando se llama modificada, cuando se extirpan todos los ganglios cervicales, yugulares y laterales, pero preservando el nervio espinal, accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estas estructuras estén invadidas y tengamos que retirarlas. De otra manera, no se retiran y se llama una disección cervical radical modificada, que eso es lo que generalmente se hace en estos cánceres de tiroides. La disección cervical radical modificada se utiliza actualmente en carcinomas papilares foliculares con ganglios positivos, en carcinomas de células de Hartle con ganglios positivos, en carcinoma medular en todos los estadios, tenga o no ganglio positivo, se debe retirar todo lo posible. Y de la misma manera, en el indiferenciado que no tenga metástasis a distancia. Y aquí tenemos los grupos ganglionares repitiendo a lo que habíamos hablado la anterior vez. Los ganglios del grupo 1 son los submentonianos. Después tenemos el grupo 2, 3, 4, son los yugulocarotídeos, superior, medio e inferior. Luego el grupo 5, que tenemos los triángulos del cuello, el posterior y el anterior. El grupo 6, que en la parte central del cuello, donde está la glándula tiroides, todo. Y la parte inferior, donde están los ganglios ya prácticamente a nivel del esternón, por encima de ellos. Esas son las estructuras que deben retirarse. Bien.
¿Cómo va a ser el pronóstico? El pronóstico de los pacientes con cáncer de tiroides va a depender del tipo histológico. Si son bien diferenciados, como ser papilar, folicular, van a tener buen pronóstico. Si es medular, el pronóstico es intermedio. Y si es indiferenciado, van a tener mal pronóstico. La edad, sobrevida global a 20 años. En menores de 45 años puede ser del 96% y en mayores de 45 años baja hasta el 70%. Dependiendo del sexo, si es mujer, 86% de sobrevida y si es hombre, el 79%. Si tiene enfermedad extratiroidea, o sea, enfermedad avanzada, si no tiene esta característica, la sobrevida es de 88%. Y si tiene actividad extratiroidea, imagínense cómo baja del 88 al 34%. La otra variable es el tamaño. Tumores menos de 4 centímetros, 91%. Y más de 4 centímetros, el 57%. Y luego las metástasis. Si no tiene metástasis a distancia, sobrevida de 86%, pero si hay metástasis a distancia, desciende al 43%. La enfermedad ganglionar es importante también para el pronóstico. Aquel que no tiene ganglios positivos, 87% de sobrevida. Y el que tiene ganglios positivos baja al 82%. Luego la aneuploidía, que va a ser determinado en la patología, con contenido anómalo del DNA en las células tumorales de los carcinomas papilares y a mayor aneuploidía, mayor agresividad tumoral. Por eso es importante el estudio patológico exacto. ¿Cómo haremos el seguimiento de estos pacientes? Primero un examen clínico, que tiene que ser dependiendo del tiempo que ha pasado. En principio será cada mes, cada 3 meses, después cada 6 meses y pasará cada año. Se realiza haciendo un examen clínico del paciente y luego con estudios de laboratorio, analítica, donde se verá la tiroglobulina plasmática, que es importante principalmente para el papilar folicular, pero no para el tumor de las células de Hartley. Se pedirá calcitonina, principalmente en el carcinoma medular. No va a servir para los otros tipos. Se debe hacer rastreo corporal total con iodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha operado, después tenemos que dar hormonoterapia. Y después suspender 4 semanas y recién utilizar el rastreo corporal con iodo 131. El seguimiento, ¿cómo se va a realizar? Entonces, todo lo que hemos hablado, se debe realizar la supresión de la hormona tiroestimulante. ¿Con qué se va a realizar la supresión? Administrándole hormona tiroidea. De acuerdo a la dosis que administremos, tiene que causar una supresión de la liberación de TSH, y lo cual va a disminuir recurrencias. Al no haber hormona tiroestimulante, entonces no se estimula a la glándula tiroides y no va a crecer más tejido. Y se hace también el seguimiento con la ecografía cervical. Esa es la manera de hacer el seguimiento. Bien. Estamos todavía con tiempo, ¿verdad? Me gustaría acrecentar un poco los datos de lo que hemos avanzado en enfermedad benigna de la glándula tiroides, dándoles algunas diapositivas más que seguramente les van a servir de mucho. Que espérenme, a ver, vamos a ver. Un minuto.
viendo todos? Sí, doctor. Ya. El audio también está bien, ¿no? Bien. Sí, está bien. Vamos a ver un poquito recordando el manejo de la patología tiroidea que hemos ido estudiando. Recordando un poquito la fisiología del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Es que ya lo hemos visto. Aquí vemos en la figura hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroides. Ya hemos dicho que el estímulo va a nacer a nivel del hipotálamo, con la producción y liberación de la hormona liberadora de la tirotropina, ¿no es cierto? O de la TSH. Entonces, del hipotálamo va a haber el estímulo hacia la hipófisis para que se libere la hormona tiroestimulante. En la adenohipófisis se libera la hormona tiroestimulante y va a ir a la glándula tiroides para que produzca mayor cantidad de T3, T4. Se libera hacia la sangre y va a los tejidos. De acuerdo a la cantidad de T3 y T4 que tengamos en niveles sanguíneos, de repente va a haber, si hay poca cantidad, va a ir a estimular para que aumente este mismo mecanismo. Ahora, si el T3 y el 4 ya son suficientes, va a haber entonces una retroalimentación negativa, y más bien se va a inhibir para que el T3 y el T4 se encuentren en cantidades adecuadas. Bien, recordando un poco el hipotiroidismo, hemos definido como un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina, T4 y triiodotironina. Ese es el concepto de hipotiroidismo. Se puede producir por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, como acabamos de ver. Según el nivel en el que se localice la alteración, el hipotiroidismo se puede clasificar como sigue. En un hipotiroidismo primario, donde la afección primaria está en la glándula tiroidea y va a haber una disminución de hormonas T4 y T3. Y como hay disminución de T3 y T4, entonces eso va a producir un estímulo y un aumento de la hormona tiroestimulante. ¿No es cierto? Entonces, esos son los datos importantes del hipotiroidismo primario. Va a afectar entre el 1 al 3% de la población general y representa el 95% de los casos de hipotiroidismo. La prevalencia es del 2% en mujeres adultas y en el 0,1 a 0,2% de los hombres. El hipotiroidismo secundario, vean ustedes, ya es una alteración a nivel de la hipófisis, ya no de la glándula tiroides, y que va a provocar una disminución de la secreción del TSH, ¿no es cierto? Si hay lesión de cualquier tipo en la hipófisis, no se va a producir la suficiente cantidad del TSH y de tal manera que se estimula menos la glándula tiroides. Y el hipotiroidismo terciario, hay una alteración hipotalámica con una disminución de producción de la hormona TRH o liberadora de TSH. Y finalmente tenemos el hipotiroidismo subclínico. Eso significa que puede haber ya alguna alteración a nivel de laboratorio de la analítica, pero es un paciente sin sintomatología, por eso es subclínico. En cuanto a su etiología, el hipotiroidismo primario, la representación más importante es la tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto, que ya habíamos hablado, que es la causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo y en niños. O sea, no tiene nada que ver el yodo. O una más frecuente en la Edad Media, con o sin bocio. Luego tenemos
Como número 2, el hipotiroidismo iatrógeno. Esto es lo que podemos nosotros los médicos causar en los pacientes. Cuando realizamos una operación, una tiroidectomía, entonces obviamente esa tiroides ya no hay tiroides, ya no se produce hormonas T3 y T4 y el paciente entre las 2 y 4 semanas tras la tiroidectomía total va a desarrollar hipotiroidismo o en un tiempo variable tras una tiroidectomía subtotal, porque lo que ha quedado de repente no es suficiente. En el curso del primer año, poco a poco va a tener más y más hipotiroidismo. También puede ser tras el tratamiento con yodo 131. Ya sabemos que el yodo 131 va a ir destruyendo la glándula poco a poco y a veces es complicado y difícil hacer un cálculo exacto de la cantidad necesaria de yodo 131. Y finalmente, la radiación externa del cuello produce también el hipotiroidismo. Luego tenemos el hipotiroidismo yodo inducido. Es un defecto ya del yodo. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo hipóxio. Y segundo, cuando hay un exceso de yodo, raramente va a inhibir la síntesis y la liberación de T3 y T4. A esto se le conoce como un efecto de Wolff-Chaikoff. No olvidarse. Luego, los fármacos pueden causar hipotiroidismo primario, entre ellos el litio, que es una sustancia tóxica, la miodarona, que es un antiarrítmico que tiene también yodo en su interior, la rifampicina y las sales de hierro. 5. Defectos hereditarios en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces ya tenemos un hipotiroidismo con bocio y casi se manifiestan desde el nacimiento, claro, un efecto hereditario. Luego, la agenesia o la disgenesia de la glándula tiroides, peor todavía, es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y las enfermedades infiltrativas o por depósito, como tenemos la hemocromatosis y la amiloidosis. En el hipotiroidismo secundario, ejemplo importante, tenemos el adenoma hipofisiario. Es un tumor a nivel de la hipófisis y no va a producir la hormona tiroestimulante. O en otros casos puede haber una necrosis hipofisiaria después del parto, que se denomina con nombre de síndrome de Sheehan. Luego los traumatismos a nivel del cuello y la hipófisis y las hipofisitis, o sea, procesos inflamatorios localizados. El déficit de hormona tiroestimulante puede ser aislado, aunque por lo general se asocia a otros déficits hipofisiarios. También puede ser el ACTH, la folículo estimulante, luteinizante, etcétera, etcétera, prolactina pueden estar en déficit. Y luego el hipotiroidismo terciario, como una consecuencia de una alteración hipotalámica o en estructuras vecinas, o alteración en el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Este terciario es una cosa extremadamente rara. La clínica. Los síntomas entonces son independientes de la causa. La severidad del cuadro está influida primero por el grado de alteración hormonal, por la velocidad con que se haya desarrollado esta enfermedad, con la edad del paciente y con la coexistencia o no de otros trastornos importantes. Vamos a tener en la clínica síntomas y signos. Entre los síntomas, pacientes van a estar con astenia, letargia, somnolencia, hay intolerancia al frío, enlentecimiento de las funciones mentales, va a haber aumento de peso, disminución del apetito
y estreñimiento. Vean ustedes, a pesar de la disminución del apetito, va a haber un aumento de peso. Y entre los signos característicos hay bradicardia. El corazón late más con menor cantidad de veces, la piel está seca, la voz está ronca, hay bradisiquia, o sea, el cerebro está funcionando en forma muy lenta, movimientos lentos, hiporreflexia y además que hay un edema pero sin fobia. Importante. En neonatos y niños va a provocar además otras manifestaciones. En los neonatos, vean ustedes, pueden ser niños con ictericia fisiológica persistente, llanto ronco, distensión abdominal, hipotermia, letargia y problemas en la alimentación. El tratamiento en las primeras semanas de vida para evitar el desarrollo de cretinismo. Entonces es importante dar inmediatamente el tratamiento con hormonas, ¿no? Y el hipotiroidismo infantil va a producir un retraso del crecimiento lineal y de la maduración sexual. El diagnóstico, la determinación hormonal más útil de forma aislada es la cantidad de hormona tiroestimulante. Si se encuentra elevada de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario, ¿cierto? Y suele ser normal o indetectable en el hipotiroidismo hipofisiario, porque hay una lesión a ese nivel, entonces no se produce. La disminución de la T4 libre es igual en todas las causas del hipotiroidismo. Ahora, la de T3 libre es menos específica para confirmar el diagnóstico. Otros hallazgos comunes en el hipotiroidismo primario es la anemia, alteraciones a nivel del LDL, de la CPK y de la AST. En los hipotiroidismos centrales, ya, en el secundario, terciario, se van a asociar a otros déficits hormonales, ¿no es cierto? Con las hormonas folículo estimulante, luteinizante, adrenocórticotropa, ¿no? Entonces, ya más característicos. En el hipotiroidismo primario, la TSH va a estar elevada y la T4 libre va a estar baja. Por eso hay TSH elevada. En el hipotiroidismo central, la T4 libre está también baja, pero la TSH es normal o disminuida, porque hay problema en el eje y no se produce TSH. Y en el hipotiroidismo subclínico, el T4 está normal, pero TSH ya está aumentada, pero todavía no tiene sintomatología, que solamente va a depender del tiempo. Y entre las pruebas complementarias tenemos anticuerpos antitiroideos y la ecografía cervical. Y como tratamiento del hipotiroidismo, el tratamiento de la elección es obviamente la administración de hormonas, en este caso la levotiroxina. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado revierte totalmente las manifestaciones clínicas. Y en neonatos, si no se da en las primeras semanas, las alteraciones son irreversibles en el desarrollo físico y mental. Las dosis, aquellas que mantengan a la hormona tiroestimulante en límites normales. Las dosis recomendadas son en el hipotiroidismo congénito entre 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso día. En niños entre 2 a 4 microgramos día. Y en adultos entre 100 a 150 microgramos día. Y en el anciano entre 50 a 75. Vean ustedes, se precisarán 6 semanas más o menos para que una dosis determinada alcance su efecto pleno. Por ello, es el tiempo mínimo para valorar una modificación de la dosis. Una vez alcanzada la dosis adecuada,
el control se puede realizar en forma anual. Hay situaciones en las que es previsible que haya que modificar la dosis previamente establecida. Y estas situaciones son, por ejemplo, durante el embarazo. Se debe aumentar la dosis iniciándose con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico. Y es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo y se debe hacer un control trimestral. Y también se pueden modificar dosis si se administran fármacos que producen interacción con la absorción de, por ejemplo, cuando se utiliza colestiramina o sucralfato, o en el metabolismo de la hormona tiroidea, como son anticonvulsivantes y la rifampicina. Y finalmente el control del tratamiento en el hipotiroidismo primario. Se deben hacer mediciones de la hormona tiroestimulante cada 6 meses hasta valores normales, que son entre 0,5 a 4. Y posteriormente mediciones cada 12 meses. Y en el hipotiroidismo central se deben hacer mediciones de T4 libre a los 6 meses. Bien, yo creo que ahí vamos a quedar. Ya tienen clases. Y bueno, mañana vamos a tener la última clase para terminar esto, todo lo que nos queda. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. En un caso hipotético, digamos en que una niña ha sido diagnosticada con hipotiroidismo y sea tratada con la levotiroxina o Eutirox, si no me equivoco, se conoce, pero después de años de tratamiento y controles lo haya dejado el tratamiento, ¿es probable que aún siga teniendo la enfermedad, el hipotiroidismo? ¿Eso depende del tipo de hipotiroidismo que presente? Claro, pero lo más importante es primero conversar con una niña. ¿De qué edad es? En realidad es mi caso, doctor, porque yo de niña sé que me diagnosticaron hipotiroidismo, pero lo dejé el tratamiento hace años y... ¿Y estás normal? Sí, ando normal, la verdad mejoré, pero a veces siento que presento algunos de los síntomas que dijo, ¿no? Como soy muy intolerante al frío, ¿no? Yo no lo aguanto, el estreñimiento, la piel seca, lo relaciono bastante, pero el tratamiento se lleva de por vida, doctor. Lo más importante, si es que has dejado hace buen tiempo, es que se debe hacer un diagnóstico en tu caso. Primero con la clínica, que es lo que sientes, lo que no sientes, y luego realizar estudios como una ecografía y principalmente la analítica para determinar los niveles en sangre que tienes de las diferentes hormonas, ¿no? Y ahí se va a hacer un diagnóstico más exacto del momento actual en que estás viviendo para determinar si necesitas o no necesitas continuar con un tratamiento de hormonas. No se puede decir simplemente con una charla, sí, estás bien, no te preocupes. Yo creo que debemos tomar con seriedad y determinar con exactitud el momento actual que estás viviendo para definir si requieres o no de algún tratamiento aún. Ok, doctor, está bien. ¿Algo más?